Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El tema del que nos tocó exponer se titula Métodos de secado. Hemos realizado la comparación de métodos de secado solar del dátil y los integrantes de esta exposición son Diana Rojas Romaní, Jocelyn Calero y María José Ayala. Bueno, primero vamos a ver lo que es conceptos previos. Como sabemos, el secado solar es una técnica muy antigua y, bueno, últimamente lo han definido en dos, en lo que es secado directo y secado indirecto. El secado directo es directo porque la radiación solar que incide al producto y luego vemos lo que es el secado indirecto, en donde se capta la radiación con ayuda de un colector. Bueno, luego tenemos que tener en cuenta siempre los elementos que determinan las condiciones de secado. Para eso, claro, los parámetros. Para eso tenemos que tener en cuenta las características del producto, características fisiológicas, meteorológicas del producto, elementos que se pueden considerar para escoger el secador también, el tipo de secador y el nivel de tecnificación también. Bueno, nosotros utilizamos en este paper las dos innovaciones, ¿no? Sí, dos innovaciones que son el secado solar en túnel con efecto invernadero, que es un secado solar directo, ya que el aire está en contacto con el producto. El sol más que nada incide. Y luego tenemos lo que es el secado solar por convección forzada, donde utilizamos colectores para lo que nos ayuda a la absorción del colectores y ventilador. En ambos tipos de secado también se usa el ventilador, ¿no? Sino que de convección forzada con el aire caliente, convierte el aire caliente y lo transporta hacia todas las bandejas donde están las muestras. El tema de del paper que hemos realizado es investigación experimental del encogimiento y propiedades microestructurales de dátiles en 3 métodos de secado solar. Como resumen, los 3 métodos de secado solar son el secado solar de convección forzada, de túnel de efecto invernadero y el secado directo al sol. Acá tenemos las siglas para definir las variables y las variables ya dependientes o las variables de respuesta, análisis microestructural de los dátiles secados, el encogimiento con respecto al volumen de los dátiles. Y también se va a analizar como subvariables lo que es las 3 etapas de maduración: Calal, Rutab, Tamar. Esto se realizó en el país de Omán y sabemos que ahí producen lo que es dátiles y con el objetivo, este paper se hizo con el objetivo de alargar la vida en anaquel del dátil, porque se mostró como antecedentes que generaba muchas pérdidas por su alto contenido de humedad. Bueno, los resultados tenemos que el secado por convección forzada tuvo menor encogimiento y por lo tanto menor deformación microestructural en cuanto al producto. Y en cuanto al tiempo de secado, el mejor fue el secado en el túnel de efecto invernadero. Y para los 3 tipos de secado y para las 3 etapas de maduración, se obtuvo un modelo matemático de ecuación cuadrática. En total se obtuvo 9 ecuaciones cuadráticas para predecir, ¿no?, el volumen de cogimiento con respecto al contenido de humedad. Materiales y métodos: la colección de muestras, la materia prima en las 3 etapas de maduración ya mencionadas. Se seleccionaron de acuerdo a su tamaño y uniformidad, que no tengan defectos. Fueron colectadas de la misma palma. Ya se utilizaron los 3 métodos ya mencionados. Y antes de realizar estos métodos se hizo un análisis de un día típico antes de realizar la prueba, ¿no? Desde las 7 de la mañana hasta las 6, donde se evaluó la radiación solar, el porcentaje de humedad relativa y la temperatura. Todo esto
como saber las condiciones previas que tiene el ambiente. En cuanto al experimento, para lo que es el secado por convección forzada, se tuvo un prototipo, acá mostramos, que inicia con el ingreso del aire por esta parte 2. Ingresa el aire a través de un colector de panel pasivo porque va a recepcionar la energía solar gracias al granito negro contenido en ella. Entonces el aire va a ir en esta dirección y al pasar por la parte 6, ya se va a ir calentando el aire y ese aire caliente se va a convertir en energía eléctrica para suministrar de electricidad a los ventiladores centrífugos para que estos ventiladores puedan llevar el aire caliente a la cámara de secado. Y en la parte posterior de este panel tenemos la entrada de los dátiles de estos frutos para el secado. Y acá tenemos un modelo en real. El prototipo que ya se Y en realizó. esta parte acá ya tenemos los dátiles, ¿no? Dentro. En la parte interna. Sí. Bueno, el otro prototipo fue de secador de túnel con efecto invernadero. Este consta de dos partes. La primera parte, que es la que capta la radiación solar, y la segunda parte donde está la sección de secado. La primera parte es donde se da el ingreso del aire y a su vez la radiación solar. Para tener una mayor absorción de esa radiación se coloca un tablero de color negro y también se coloca plásticos de polietileno. Y en la parte de secado, se coloca una malla de acero y ahí sobre eso se colocan las muestras para evitar que esté en contacto con la lámina metálica que está en la parte de abajo. Y el número 3 nos muestra el ventilador centrífugo, que va a permitir que el aire que ingresa en la parte 6 circule por todo el túnel y así favorezca el secado en todas las muestras. Y el otro método que se utilizó fue el secado directo, donde simplemente se colocaron las muestras sobre bandejas perforadas y se colocaron sobre una mesa. Y para lo que es el modelado de secado de dátiles, se tuvo en cuenta la relación de humedad. Acá tenemos la ecuación donde X es la humedad, el contenido de humedad en un cierto tiempo de secado, X sub 0 es la humedad inicial y X es humedad de equilibrio. Y de esta manera también se puede expresar la relación de humedad o tasa de humedad. El otro fue el encogimiento de dátiles. Para eso se tomó en cuenta el encogimiento de la longitud, del diámetro, y con eso se halló el volumen. Entonces se halló el volumen de encogimiento para poder realizar los modelos matemáticos de volumen de encogimiento con respecto a lo que es el contenido de humedad. La preparación de muestras para el análisis microestructural se utilizó un microscopio electrónico de barrido C. Las muestras se prepararon en cubitos, se realizó con una solución fijadora, se deshidrataron, se secaron con un secador de punto crítico, se observaron con aumentos de 140 y 300 y se obtuvieron un total de 24 imágenes de alta resolución. Y acá tenemos los modelos matemáticos y seleccionados para describir el volumen de cogimiento. Estos modelos se van a evaluar para saber cuál de ellos se acerca más para hallar cuál es el volumen de cogimiento a cierto contenido de humedad. Y para lo que es el análisis estadístico se realizó un análisis de varianza con el programa SPS S20. Bueno, los resultados en discusiones ahora, ¿no? Acá, chicos, tenemos el cuadro, en la tabla 2. Acá tenemos los tres tipos de métodos de secado, los resultados que hemos obtenido. Y acá tenemos las variables, ¿no? Lo que ha variado, ¿no? En cuanto a la temperatura, lo que es el túnel de efecto invernadero tuvo mayor temperatura. Se trabajó con mayor temperatura por mismo lo del sol, ¿verdad? Porque ya es directo, es un método de secado directo. En cambio, en el de forzado sí se controló. Y en el de
secado al sol directo. Secado al sol también fue Sí, directo, sí, y directo. no se puede controlar. Ya. Bueno, estos son parámetros medidos porque, ya. La humedad relativa del ambiente tenemos acá de 22 a 70. Es la variación durante el tiempo, Durante el tiempo porque de secado. se midió cada tiempo, ¿no? Y el flujo del aire, en el caso del secado al sol no se pudo medir porque es un método tradicional directo. En el caso por convección forzada, fue de 50 centímetros cúbicos por segundo y fue menor que en lo que es el túnel de efecto invernadero. Las variedades a sus... La humedad inicial Ajá. de las distintas etapas de maduración, calal, rutab y tamar, Y la humedad final. y la humedad final. Y abajo también podemos ver cómo es la variación del color de las distintas variedades, ¿no? Bueno, y continuando con la discusión, la primera que se analiza es el comportamiento de secado de los 3 dátiles utilizando los 3 métodos. Vemos la relación del contenido de humedad con el tiempo de secado. Observamos que a medida que aumenta el tiempo de secado, disminuye el contenido de humedad, siendo menor para lo que es menor tiempo es para lo que es el túnel de efecto invernadero. Tanto para las 3 variedades, ¿cierto? ¿No? Para calal, para rutab y tamar. ¿Ves? Vemos el mismo comportamiento, para las 2 solamente variedades. que prácticamente es el mismo, o sea, no son significativos diferentes. Y claro, y siempre el de túnel de efecto invernadero es el que ha tenido el túnel de efecto invernadero ha tenido menor tiempo de secado. y eso se pudo deber a que tiene un cerrado, ¿no? Ya bueno, los dos encerrados de convección forzada también túnel, pero es directo, es un método de secado directo y además también las condiciones de armado de la estructura que sea por la bolsa de polietileno, la lámina de tabla de color negro, todo eso ha favorecido que se absorba mayor el calor. Son dos tipos de energía, uno en lo que sería el solar y el otro que es el flujo que se va produciendo. Claro, la longitud del túnel también influiría en esa parte. Sí. Vemos que la relación de humedad disminuyó continuamente con el tiempo de secado, lo que indica que el mecanismo de difusión rige principalmente el movimiento de humedad, o sea, la transferencia de la masa interna de las muestras de dátil. Esa diferencia de humedad hace que las células del fruto, en este caso que es el dátil, pierdan la presión de turgencia. Entonces, al perder esa presión de turgencia, se produce un mayor arrugamiento, ¿no? Arrugamiento de las células. De las paredes celulares. De las células. Y eso lo vemos en lo que es el encogimiento del dátil, ¿no? Como acá vemos, el secado solar por convección forzada tuvo un menor encogimiento en cuanto a longitud, diámetro, por lo tanto también volumen. Para las 3 variedades. Para las 3 variedades. Para las 3 variedades, pero fue el mejor porque obtuvo menor encogimiento. Y en cuanto a las etapas de maduración del dátil, el calal tuvo un mayor contenido de humedad, ¿no? O sea, fue más resistente, digamos, a la pérdida de humedad, resistente al secado, ¿no? Por eso causó un mayor encogimiento. Esto se debe también a lo que, como el dátil tiene 4 etapas de maduración y el calal es el segundo. El segundo, donde todavía está tiene un alto porcentaje de humedad. Y aún no está en la etapa de maduración, ni siquiera, ni inicia la maduración. Se encuentra duro el fruto todavía. Bueno, luego viene lo que es el modelamiento del encogimiento del dátil. Para eso se evalúa en sus 3 etapas de maduración y
podemos ver ahí que el contenido de humedad influye bastante en los resultados. Podemos ver que en el canal, por ejemplo, el contenido de humedad es lo que más influye. Luego podemos ver que el método más efectivo fue el método por convección forzada, el método solar, en donde acá podemos ver que fue el que tuvo una menor pérdida en los tres casos evaluados. Pero en el caso del Tamar, hubo menor, la relación fue menor, ¿no? En esos casos, o sea, el volumen fue menor, ¿verdad? El volumen de cogimiento fue menor, porque Tiene menos humedad. Tiene menos humedad, ya está en la claro. etapa final de la Ajá. maduración. Y tiene más contenido de azúcares ya. Sí, Ya se han formado ahí los azúcares reducidos. Este es el nivel de maduración, así. Kimiri viene en una estado de maduración, luego Calal, Rutap. y Tamar. Entonces, En ese orden de maduración está. Esa sería la explicación. Siguiente. Los modelos ajustados de los resultados. Sí, esos son los modelos ya linealizados, porque la ecuación cuadrática es el mejor modelo, pero acá lo han linealizado las ecuaciones y a su vez después de linealizar lo han ajustado para tener una ecuación más simple, pues. Para eso se utilizan las ecuaciones de la tabla número 1 que ya habían explicado anteriormente. Y acá los de la A son para lo que es Calal, los gráficos B para el otro Rutap y el otro es Tamar. Y acá tenemos las diferentes ecuaciones que van a servir para saber qué contenido, predecir el volumen de cogimiento si tenemos un contenido de humedad determinado. Entonces, eso es una investigación. Y también la reducción de los vatios también. Reducción, el encogimiento. Bueno, el análisis microestructural, que esta es una parte más detallada para poder ver desde el interior cómo es se da la deformación microestructural debido al secado. Esto se va a deber a las tensiones térmicas y a las diferencias de humedad que hay durante variaciones de humedad que hay durante todo el tiempo de secado. Eso va a producir deformaciones estructurales en las células. Para la figura 7 vemos estas imágenes aplicadas para el secado solar y el secado, o sea, los tres tipos de secado solar y la muestra fresca. En la 8 lo mismo, pero para el Rutap, y en la 9 para el Tamar. Podremos analizar, a ver, el Calal. El Calal. El Calal. En lo que es el A tenemos el dátil fresco, vemos que hay densidad, ¿no? Mayor densidad, ¿no? O sea, tiene una forma ósea, bien estructurada, a comparación de la D, que es método directo, al secado directo. Directo al sol. Donde se puede observar ya el rompimiento de la mayoría, ¿no? El rompimiento de las células, una mayor deformación y también arrugamiento de las células. Porque el espacio intercelular entre las células también se ha aumentado. Y bueno, y el B, que es el secado por convección forzada, vemos que tiene una muy similar a la fruta fresca. Entonces se puede concluir que lo que es la convección forzada se obtuvo una menor deformación microestructural porque se asemeja a un dátil fresco, a diferencia de lo que es el túnel de enfriamiento y secado por el sol directo, tiene mayor deformación estructural, y eso lo podemos ver acá. Y eso también influiría mucho en la textura del fruto al momento de un análisis sensorial, por ejemplo. Este método sería el más efectivo
en ese Claro, al aspecto. ser un método indirecto, Indirecto. se puede controlar varios parámetros. Ujú. En cambio, en lo que es el solar, no tanto, y en el de túnel, También es un método Es directo un método y tampoco directo. se puede controlar algunos parámetros. ujú. bueno, eso es lo del... Es los mismos cambios, solamente que para las diferentes etapas de Y maduración. aquí también vemos que lo que es por convección forzada el secado se asemeja demasiado a lo que es un dátil fresco. O sea, Ajá. no hay deformación No de las tanta estructuras de deformación. las células, del espacio intercelular, no. En cambio, con los otros dos métodos sí se ve mayor deformaciones, Y en la encogimientos. parte del secado directo ya estás Demasiado. ya estés explotado las células, ya rompimiento. Ajá. Menos, o sea, la turgencia ha desaparecido Ajá. prácticamente. Acá también el otro. Todo esto, la variación de humedad, la pérdida de humedad, hace que todos esos enlaces intercelulares, todos esos se aflojen y las células comiencen a separarse. Por tanto, van a perder esa estructura. Bueno, en cuanto a las conclusiones, el secado solar por túnel de efecto invernadero, su tiempo de secado fue el más corto y los dátiles que se secaron por el sol tuvieron un tiempo de secado más largo y en las tres etapas de maduración, o sea, no hubo variación en cuanto al tiempo de secado. Ya, o sea, para un menor tiempo de secado se prefería usar un túnel con efecto invernadero, con esas condiciones. Pero para tener un menor porcentaje de encogimiento, de reducción de longitud, de Las diámetro, propiedades del alimento de calidad, ¿no? Que se requiere. se sugiere utilizar el método de convección forzada, ya que nos da menos porcentaje de encogimiento en dirección radial que el sentido de longitudinal de los tres métodos, para los tres métodos de secado y tanto para las diferentes etapas de maduración. Todo eso se puede confirmar con el análisis SEM que se había utilizado y en las fotos ya habíamos analizado y todo eso nos revela que el método más eficaz para el secado es el secado solar por convección forzada. Porque, o sea, es importante lo que es la calidad del fruto, ¿no? O sea, puedes demorarte un poco más quizá, pero es importante la calidad, que influye también en su valor nutritivo, ¿no? También. Bueno, eso sería todo y gracias. ¿Cuándo